Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Pues bien, estamos iniciando este viernes que nos recuerda también a ese primer viernes de la historia donde Jesús desde la cruz abre sus brazos para abrazarnos a todos, esos brazos agujereados, ese corazón abierto que se ha roto de tanto dar y darse porque quiere darse por entero y derrama de su costado esa sangre que es la vida, que es su vida para nosotros y ese agua que nos santifica en el bautismo. Bien, pues seguimos leyendo este capítulo 10 de San Mateo, que es el discurso misionero, el discurso apostólico. Si ayer nos decía las condiciones, cómo tenemos que ir libres, desprendidos, cómo tenemos que quedarnos en la casa donde habitamos, cómo tenemos que anunciar el reino, hoy nos habla también de las dificultades y de las persecuciones. Alguno, alguno de nosotros, vosotros y yo, al leer este Evangelio podemos pensar, bueno, esto es muy duro de entender, yo me voy, yo me desapunto. Por eso vamos a leer un poquito este texto para que percibáis la exigencia y el realismo que lleva en sus entrañas, ¿no? Que también, igual ahora al escucharlo tú y yo podamos decir, pues es verdad, yo no me he hecho apóstol para esto, para sufrir persecuciones, incomprensiones, ironías, etcétera. Bueno, vamos a ver. Dice, en aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos, por eso sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo, se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Y seréis odiados todos por causa de mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Bueno, ¿no tenéis esa sensación de decir, esto es muy duro, esto es superior a mis fuerzas, yo no sigo, yo no me he hecho apóstol para esto? Calma, tranquilidad. Vamos a ver, y a desentrañar estas palabras sin quitarlas su fuerza, sin quitarlas su mordiente, que lo tiene, ¿no? Fijaos que cuando escribe esto el evangelista San Mateo, ya han comenzado en la primera iglesia las persecuciones. La primitiva iglesia es una iglesia martirial. Es una iglesia donde no solamente se juegan la cara, se parten la cara por Jesús, sino que también les va la vida en ello. Ahí tenéis a San Pablo, que era perseguidor de los cristianos, pero también otros cristianos fueron martirizados en Roma, etcétera, ¿no? ¿Cuántos mártires? Ya se decía eso, ¿no? La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y luego a lo largo de la historia ha habido, digamos, pues puntas en ese testimonio del martirio. Pensar en todos los mártires, pues que, como digo, que atraviesan toda la historia de la Iglesia. En tiempos más recientes en España, los mártires de la Guerra Civil. Y hoy en día, pues pensar en esos mártires, cristianos mártires en Siria. Está habiendo ahora un juicio sobre el asesinato de los jesuitas en El Salvador. Hace poco canonizaron a Monseñor Romero, obispo de El Salvador. Bueno, y hoy en día, como digo, tantos cristianos que son sometidos a prueba y perseguidos y muertos o llevados a la cárcel en Siria, en Nigeria, en Asia Menor, en los países europeos, a manos a veces de los extremistas islámicos, etcétera. O sea que el martirio, digamos que es una línea transversal que atraviesa toda la Iglesia. Y no podemos decir, no, es que el martirio no forma parte del menú del cristianismo, ¿no? Está ahí, porque si Jesucristo sufrió la persecución y la cruz, nosotros no vamos a ahorrarnos esa persecución y esa cruz, ¿no? Decía el Papa emérito Benedicto, y lo han dicho también otros papas y el Papa actual, pero recuerdo aquella cita y os la leo. Dice, los cristianos son el grupo religioso que sufre el mayor número de persecuciones a causa de su fe en el mundo. Por eso no nos llevemos a engaño. La vida cristiana es así. Si vivimos de una manera coherente, pues hay gente que no estará de acuerdo.
Y dentro de esa vida social, pues hay gente que no aguantará, no será capaz de sostener la presencia de Jesús, de su mensaje, de su evangelio, ¿no? Por eso la invitación de Jesús es a vivir la mansedumbre y la no violencia. La mansedumbre y la no violencia. La mansedumbre que no es simplicidad, o simpleza, mejor dicho, más que simplicidad. La mansedumbre no es simpleza. La mansedumbre no es debilidad. La mansedumbre no es masoquismo. Venga, venid aquí, dadme, perseguidme, que estoy deseando que me machaquéis, No. No es simpleza, no es masoquismo, no es debilidad, sino es las dos actitudes que nos recuerda Jesús en el Evangelio, la prudencia y la sagacidad. Se dicen tres palabras más o menos que son parecidas, ¿no? Prudencia, sagacidad, astucia, con dos animales, ¿no? Como dos animales, las serpientes y la sencillez de la paloma, ¿no? Prudentes como serpientes y sencillos como palomas, ¿no? La prudencia y la sencillez. La prudencia que significa saber de dónde me viene el peligro, saber ver las situaciones, una mirada realista y crítica de los acontecimientos, que no se deja engañar, esa es la sagacidad. Por eso Jesús dirá también, los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz. Astucia, la astucia no es una característica negativa. Lo puede ser, pero no es en sí misma una actitud negativa. Es saber venir las cosas, saber a veces rodear las cosas. Astucia no es diplomacia, la astucia es tener la mente lúcida para no provocar conflictos inútiles y también para actuar desde el conocimiento de las cosas, ¿no? Verlas venir. Y la sencillez de la paloma. La sencillez es proceder de una manera limpia, de una manera confiada, como una persona llana que decimos aquí en Castilla, ¿no? ¿Y qué nos dice también? Pues que el Señor pondrá en nuestros labios, en nuestros corazones, en nuestra vida esa fortaleza para saber dar respuesta a aquello de lo que se nos acusa, ¿no? Hacer una panorámica hoy sobre los programas de radio, de televisión, la prensa, qué tratamiento se da a la religión, qué tratamiento se da a los personajes que representan así de una manera más pública a la iglesia, qué tratamiento se da. ¿No veis entre esas noticias muchas que proceden de una cierta manipulación, ironía, descalificación? Mirad, pasead un poco la mirada sobre algunos, como digo, programas de radio, de televisión, prensa. No es para decir es que todo el mundo nos ataca. Muchas veces se nos ataca pues en nuestros vicios y son un aliciente para decir esto hay que, ¿no? hay que renovarlo, pero también muchas veces es un desconocimiento y un recurso a tópicos manidos. Y nos dice también la última frase, el que persevere hasta el final se salvará. Bueno, pues perseverar en la fidelidad al Evangelio, aunque a veces nos suponga pues sufrir ironías, etcétera, descalificaciones. Nosotros, gracias a Dios, en España gozamos de esta libertad, ¿no? Pero también tenemos que estar siempre preparados para dar testimonio de Jesús. Vamos a pedirle al Señor esa fortaleza. Pues que tengáis un feliz viernes.